Bienvenidos a una edición más de los temas misteriosos de la Biblia. En este momento tenemos a nuestra hermana Adriana y a gente de sello, siervos de Dios, para tocar un tema misterioso que no queda muy claro en la Biblia, y pues yo voy a dar mi opinión al respecto, solo mi opinión. Así que espero que esté saliendo el audio, hermano René o Israel, díganme si está saliendo el audio en la emisión en vivo, que pretendo precisamente grabarla. Y le doy el cambio a nuestra hermana Adriana para que nos explique cuál es la duda que tiene, a qué pasaje se refiere, y entramos en el tema. A ver, hermanos de la emisión en vivo de los temas misteriosos, díganme si está saliendo el audio, por favor. Hermana Adriana, su cambio. Saludos, pastor, saludos, bendiciones. Bien, estamos aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Versículo 16, ¿no? Es en la nota. Bien, le doy lectura. Dice: si alguno vive a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Bien, ese es el versículo, pastor, en donde no nos queda claro. Entonces, adelante, pastor, denos su opinión. Sí, muy bien. Vamos a ver. Hermanos, antes de continuar con nuestra hermana Adriana, díganme si está saliendo la voz aquí en la emisión en vivo. Pónganme una flechita así, o para saber si no estamos emitiendo. De todo modo, ya se está grabando acá en sello. Hermana Adriana, le adelanto que el pecado de muerte y el pecado no de muerte es un tema, forma parte del grupo de temas misteriosos de la Biblia. Por eso está en la mesa de discusión. Hay quienes dicen que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, hay otros que tienen otra opinión, y así. Por lo tanto, hermana Adriana, le adelanto que voy a dar mi opinión, lo que yo creo, lo que yo interpreto de este pasaje, porque digo que es mi opinión, porque si el apóstol Juan hubiera dicho: este es el pecado de muerte, el tema se hubiera acabado, ya estuviera concluido, ¿no? Entonces, el programa es la opinión del pastor Gamaliel, que será respetable en el sentido como la reciba cada quien. Otros podrán decir: no, está equivocado, en fin. Entonces, aclarando ese punto, quisiera yo pedirle, hermana Adriana, en la medida de lo posible, si tiene varias versiones de la Biblia a la mano. Yo tengo algunas aquí. Punto número 1. Cuando nos encontremos con un tema difícil por causa de un verbo, de un adjetivo, de una conjunción, lo más sano que podemos hacer, hermanos y hermanas, es, primero, antes que todo, consultar la mayoría de versiones de la Biblia. En este caso, para ver si hay diferencia o variación en el concepto, o una versión que añada algo nuevo, o que quite algo que nuestra versión pone. A mí me interesa, hermana Adriana, leer varias versiones de la Biblia, buscando si cuando dice pecado habla en plural o en singular. Ese es el primer punto que tenemos que definir. ¿Son varios los pecados de muerte? ¿O es uno solo? ¿O la frase hay pecado es abierta? Es decir, que habla de varios. No sé si me entiende el planteamiento, hermana Adriana. ¿Habla de un solo acto o habla de varios actos? Nos van a ayudar las versiones de la Biblia. ¿Tiene a la mano versiones de la Biblia, hermana? Cambio.
una Biblia que tiene muchas, ¿no? Y se puede ver aquí en paralelo, y estaba viendo eso, dice, porque hay pecado, y todos hablan así, ¿no? Pecado, no pecados. Dice, muerte, pues hay un pecado, ¿sí? Todas hablan de, hay un pecado de muerte, ¿sí? O sea, no dice muchos pecados, sino un pecado de muerte. En casi todas, sí, en todas las versiones que tengo, así dice nada más, ¿no? Hay pecado de muerte. Hay pecado de muerte, sí. No dice dos pecados, más uno nada más. Cambio. Bueno, ahí está el primer punto de discusión. Mire, hermana, nuestra versión Reina Valera, y lo leo así. En el verso 16, si alguno viere cometer a su hermano pecado, no de muerte, no dice un pecado, sino pecado, no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan, no de muerte. O sea, la expresión da a entender que se puede pecar de muchas maneras y de muerte. No habla de un solo pecado. Fíjese la expresión en nuestra Reina Valera, y ese es el primer punto que hay que determinar. Hay pecado de muerte. Hay pecado, no dice hay un solo pecado o hay un solo acto, sino hay pecado. Porque la palabra pecado está muy amplia. Arriba dice toda maldad es pecado. Y cuando dice es pecado no está hablando de uno, sino de toda la gama de maldades, ¿no? La pregunta que yo le hacía no era o sea, que las traducciones digan hay un pecado, el artículo ¿aparece o no aparece en las versiones? Léalas, hermana, por favor, en 1 de Juan 5:16, porque nuestra Reina Valera dice hay pecado de muerte, pero no dice hay un pecado. ¿Qué dicen las demás versiones? Sí aparece el artículo cambio. Bien, perfecto. Entonces, o sea, Reina Valera tiene así, ¿no? Así como lo mencionó usted, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Bien, en las Sagradas Escrituras, versión antigua, dice, y él le da vida, digo, a los que pecan, no de muerte. Hay pecado de muerte, ¿sí? Bien, Valeria 1602, purificada, dice, hay pecado de muerte, ¿sí? La otra Reina Valera 1865 dice, si alguno quiere pecar a su hermano, pecado que no es de muerte, demandará a Dios y él le dará vida. Digo, los que pecan, no de muerte. Hay pecado de muerte. Muy bien. Reina Valera 19. Perdón, mis hermanos, me estoy poniendo al corriente, disculpe si entro mal, vi varios audios porque me entró una llamada y estoy tratando de ponerme al corriente del tema sobre el texto bíblico. Saludo al pastor Gamaliel, la hermana Adriana me invitaba a escuchar, así que me quedo aquí a la escucha. Saludos a todos, bendiciones. Pastor Gamaliel, yo tengo una versión que dice ahorita cuando termine la hermana Adriana, si me permite. Reina, no es cierto, es la versión internacional también. Sí, saludo, pastor Gamaliel. No, pastor Robbie Pastor. Sí, dice, la Biblia de las Américas también dice, hay un pecado que lleva a la muerte, ¿sí? En el Dios habla hoy, dice, hay un pecado. En el Dios habla hoy, hay pecado, dice. En la Biblia la palabra dice, en cambio no mando rogar por quien comete el pecado que lleva a la muerte. Nueva versión internacional dice, me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte. Y en ese caso no digo que se ore por él. En la versión internacional dice, hay un pecado que sí lleva a la muerte. En ese caso no digo que ore por él. Peshita dice,
porque hay pecado, muerte, por el cual yo no digo que se interceda. Jerusalén dice, hay un pecado que es de muerte. Vulgata Torres dice, hay un pecado, no hablo yo de tal pecador cuando ahora digo que intercedáis. La quinta, hay pecado para muerte, no por él digo que ruegue. Viva Biblia textual, y él le dará vida a los que no pecan. Hay pecado para muerte, acerca de este no digo que se ruegue. Nueva traducción viviente, pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por quienes lo cometen. Traducción lenguaje actual dice, pero debe tratarse de un pecado que no lleve a la muerte, porque hay pecados que llevan a muerte, y quiero decirles que no se debe orar por quienes lo cometen. Ahí lo tenemos, pastor. Ahí lo tenemos. Entrego el cambio. Bien, esta es una verdadera investigación, hermana Adriana. Según lo que yo leí en las traducciones, está como dividida la opinión. Y aquí tenemos a Rabí Pastor escuchando. Qué bueno que está aquí con nosotros el amante de las escrituras desde Argentina. Rabí Pastor, espero una buena aportación de su parte. Sabemos que el artículo un en el griego no existe. Es suplido en la traducción. Por eso está la controversia de San Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y alegamos que la traducción de los testigos de Jehová introduce el verbo era un Dios, haciendo otro Dios. De todos modos, no es arbitrario el que usemos el artículo indefinido un en la Biblia. Tenemos que hacerlo para la traducción al castellano. Aquí el asunto es determinar si los traductores tradujeron correctamente. Por ejemplo, hermana Adriana, yo le pediría que leyera, solamente para poner sobre la mesa la discusión, la versión lenguaje actual. Ahí dice, hay un pecado que te lleva a o hay pecados, ahí hablaba de plural, que no te llevan a la muerte. A ver, no sé si escuché bien. A ver, hermana, la traducción actual, por favor, cambio. Sí, dice, pero debe tratarse de un pecado que no lleve a la muerte, porque hay pecados que llevan a la muerte. Quiero decirles que no se debe orar por quienes lo cometen. Sí, hay pecados. Bueno, ahí tenemos algunas versiones que, según la sintaxis, da pie a entender que pueden ser varios los pecados de muerte. Otras versiones, como leyó la hermana Adriana, dan a entender que es un pecado. Un poquito débil para mí la posición de estas traducciones, porque como dije, el artículo un es suplido según el traductor, y ellos deben de tener sus razones. Rabí Pastor, si está a tiempo para hacer algún comentario de este primer punto. ¿Es un solo el pecado de muerte? ¿O pueden ser varios? Escuchamos su opinión. Cambio. Oh, mi hermano, muchas gracias. Sí, hay mucho que decir al respecto, pero vamos primero por la parte, no sé si teológica, pero la parte de la sintaxis y la traducción. Creo que el artículo, no estoy de acuerdo con el artículo 1, sí, ¿no? Porque me parece que cuanto más traducción dinámica o literaria, ocurre lo que se llama teología de la traducción. Entonces hay una pretensión del traductor en entender o interpretar a qué se refiere el autor con un pecado de muerte. Y digo que esta pretensión del traductor en estas versiones modernas, yo estaba viendo aquí, Dios habla hoy como NBI, que la tengo aquí a mano, y parece que ellos no solo se toman atrevimiento de ponerle el artículo un, sino también de
muerte, ¿no? O sea, por ejemplo, le leí aquí, me refiero a quien comete un pecado, dice ahí que no lleva a la muerte, hay un pecado que sí, hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Pero en otras versiones vimos que dice como que el apóstol niega que se ore. Dice, aunque yo digo que está sugiriendo, creo que el apóstol está sugiriendo que no tiene una intención válida, la oración no está correcta conforme a la voluntad de Dios en estos casos. El texto que habla de las oraciones que pedimos y recibimos. ¿Y por qué? Porque las hacemos conforme a la voluntad de Dios. Y entonces tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, en estos casos él pide que no recomienda que ni aún se ore. Entonces, no estoy de acuerdo primero en la primera parte que sea el artículo 1. Creo que es una pretensión literaria. Creo que es pecado de muerte, que si bien no indica uno solo, pero está quizá en singular, puede dar a entender una serie de pecados, y creo que no se refiere exactamente a un pecado. Tendríamos que contarlo en otro contexto y relacionarlo. Yo lo relaciono rápidamente, lo digo más adelante, en la unicidad que tiene la Escritura. Tiene que haber ciertos tipos de pecados que le impiden a la persona recibir vida nuevamente, o restauración nuevamente. Dos o tres casos. Cualquiera fuera de la corriente teológica, debemos tener en cuenta que ese tipo de pecado es grave, es muy grave e impide la restauración del hermano, ya que otro tipo de pecado. ¿Por qué le llamo, y esto termino, teología de la traducción? Porque la mayoría de nuestros teólogos más antiguos se ajustaban a una idea de pecados veniales y pecados capitales, o sea, algunos pecados eran blancos y otros no, pero el apóstol lo aclara, que toda injusticia es pecado. Así que se está refiriendo a que hay tipo de pecado que impide esa restauración con una simple oración. Entonces hace falta otra cosa más para que ocurra una restauración y se salve a esa persona de dicha situación. No, cierto, no estoy de acuerdo con el artículo 1, porque pecado no de muerte indica indefinido. Es artículo definido. Tenemos que hablar de un solo tipo de pecado y ya estaremos en una controversia. Me parece que se refiere a una calidad de pecado y no a uno específico, así que el artículo 1 lo rechazo, cambio. Rabí Pastor, me da gusto que estemos de acuerdo en el punto. Si no estuviéramos de acuerdo, habría que debatir poquito y luego seguir adelante, pero estoy completamente de acuerdo con usted. A ver, hermana Ariana, si usted logra captar el punto o está de acuerdo con nosotros o le satisface la explicación. Le leo la versión de Jerusalén. Dice, voy a leer desde el verso 14. Esta es la confianza plena que tenemos en Él, que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha cuanto le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que hayamos pedido. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, fíjese cómo usa la palabra un pecado, pero luego pluraliza, que no es de muerte, pide y le dará vida. Y luego dice aquí, a los que cometan pecados que no son de muerte. Habla pecados en plural. Pues hay un pecado que es de muerte. Y luego dice, por eso no digo que pida. Ahora, donde digo yo que pluraliza, dice en el verso 17, toda iniquidad es pecado. Tenemos la palabra pecado como algo singular, pero toda maldad es pecado. Es decir, la palabra pecado se está usando como toda la gama de maldades, pero hay pecado, es decir, dentro de esa gama hay unos que te impiden la restauración, y es lo que plantea Rabí Pastor, y así también lo entiendo yo, y vamos a entrar en el punto.
Pastor Rabí, quiero otro comentario después. Le voy a dar el cambio a la hermana Adriana para ver si captó el planteamiento. Y también al hermano Sergio que quería leer una versión. A ver, hermano Adriana y luego el hermano Sergio. Cambio. Muy bien, o sea, esa parte donde dice hay pecado de muerte, es como lo engloba, ¿no? Por ejemplo, por el 17 que dice toda justicia es pecado, ¿sí? Toda injusticia es pecado. Habla como de un concepto, ¿no, pastor? No que sea uno específico, sino que es un concepto, es alguno ya que se sale de lo permitido, ¿no? Cambio. Sí, toda maldad es pecado, o sea, todo está mal, todo el que hace lo malo está catalogado como pecado, pero hay pecado, o sea, entre esos hay algunos que llevan a la muerte, ¿no? Las traducciones que dicen hay un pecado, como dice Rabí Pastor, y estoy de acuerdo con él, son, me parece, tendenciosas, queriendo ya llevar el punto a lo que ellos creen. Pero vamos a ver el contexto de la epístola. A ver, hermano Sergio, querías leer una versión y hacer un comentario, cambio. Bueno, el otro punto, Rabí Pastor, y también a usted, hermana Adriana, se lo planteo de una vez. Hay versiones que dicen, hay pecado por el cual yo no digo que ruegue. Esta es la versión Reina Valera. Hay otras que dicen, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que pida. Y otras versiones dicen, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ore. A ver, ¿cuántas dicen que ore? Porque creo que no se trata de no orar, sino de no pedir o rogar. A ver, vamos a definir esto, porque no es lo mismo no rogar que no orar o no pedir, porque rogar es pedir insistentemente, ¿no? Entonces, o no oramos o no rogamos. Vamos a definir eso con las versiones de la Biblia. La Reina Valera dice así, la antigua: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegue. No dice que no ore, sino que no ruegue. Aquí en la versión de Jerusalén lee así: pues hay un pecado que es de muerte, por ese no digo que pida. A ver, las versiones de la Biblia, hermana, por favor, nada más léanos la parte donde dice que pida o que ruegue. Cambio. Perfecto. Bien, la Reina Valera, que se pida. Las Sagradas Escrituras dice que ruegue. Purificada, Valera purificada, que se ruegue. Valera 1865, que se ruegue. 19, Reina Valera 1909, que se ruegue. La de la Biblia de las Américas, que se pida. Dios habla hoy, que se ore. Dios habla hoy de España, que ore. Biblia y la palabra, que se ruegue. Nueva versión internacional, que se ore. Nueva versión internacional castellán, que se ore. Pesbita, Peshita, que se interceda. Biblia Jerusalén, que se pida. Vulgata Torres, que intercedáis.
Septuaginta, que se ruegue. Biblia textual, que se ruegue. Nueva traducción viviente, que se ore. Traducción lenguaje actual, que se ore. Bien, ahí lo tenemos, pastor. Bueno, ya después de aclarar esta segunda duda, porque el hermano Sergio preguntaba, ¿hay pecado de muerte por el cual no digo que ore? Le dije, bueno, no dice así la Biblia, dice que ruegue. Yo me refería a la Reina Valera. Habrá algunas versiones que digan que se ore. Sería bueno que Rabí Pastor, si tiene la concordancia Strong, nos diga el vocablo griego. Probablemente las otras versiones están consultando otro manuscrito, pero a decir verdad, hermana Adriana, por la mayoría de versiones que usted leyó parece que gana el no interceder, el no rogar, no tanto no orar, sino insistir como para la restauración de aquel pecado que es de muerte y que usted está haciendo mal en aferrarse a estar pidiéndole al Señor la restauración o la intercesión de tal persona. Esto es lo que yo capto del contexto, porque ahorita vamos a entrar al contexto de la escritura, de la epístola misma y del contexto general de la Biblia. Rabí Pastor, yo creo que usted me captó la idea y creo que Adriana también, pero quisiera un comentario de su parte. No orar, no rogar, no interceder. ¿Qué dice usted? ¿Cómo capta el punto? Cambio. Sin tener la concordancia en este momento o a mano, porque estoy en una provincia de la cordillera, estoy en Mendoza, pero sí recuerdo el contexto y sabe que aquí juega muchísimo lo que se llama teología de la traducción. Claro que ganan las de rogar o pedir. ¿Por qué? Porque dentro de la oración, y claro, la oración más literaria sintetiza con orar, pero sabemos que dentro de la oración hay varias áreas de la oración. Una es peticionar, ¿se acuerda? Con toda oración y súplica, y la otra la intercesión, o sea, intercedemos por alguien. Creo que aquí gana la idea de interceder, pedir en cuanto a peticionar, es un área de oración, ¿no? El pedir, por eso está hablando el contexto acerca de que lo que pidiéramos lo vamos a recibir de acuerdo a cuando esté conforme a la voluntad de Dios. Y aquí es rogar por su hermano, pedir por él, pero me parece que la idea es rogar, en el sentido de orar, suplicar por él para su restauración. Y por eso el apóstol creo que da una recomendación, no es un mandamiento, vamos a decir así, no lo tomo como un mandamiento imperativo, ¿no? No oren, no rueguen, sino me parece que más bien la idea por el cual yo digo que ni se ruegue, ni se pida. ¿Por qué? Porque ahí me parece que una intervención de la disciplina del Señor en la cual nosotros no podemos meter la mano, en este caso de estos tipos o de este pecado. Por lo tanto, me parece que dentro de la oración dentro de la oración un área que se llama peticionar, rogar o también interceder, como decimos, ¿no? Porque fíjese que si alguien viera a su hermano cometer pecado y él ora, Dios le dará nuevamente vida. Pedirá y Dios le dará vida, dice Reina Valera. El otro dice, rogará a Dios, a ver, Dios la oiga, se lo digo exactamente. Dice, si no está cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, debe orar. Aquí habla de orar, ya la otra no, versión internacional me parece que no. Ore por él, y Dios sí cambia la palabra ore, pero me parece que la idea viene de rogar o interceder, es una súplica, es ponerse entre Dios y la persona, y creo que en este caso aparentemente te dice que no. Creo que las versiones literarias aquí pierden esa pura o la belleza que tiene la palabra de orar o interceder. No recuerdo ahora, y no tengo el trono si aparece la palabra en teus o aparece la palabra rogar, que no recuerdo ahora bien cuál es, pero parece ser el contexto indicar un ruego para aquel que ha cometido ese tipo de pecados. Amén. Perfecto, pastor. De nuevo coincidimos.
cuando el contexto centra el vocablo, ¿no? Está hablando de cuando ves a tu hermano cometer pecado, entonces tú vas a interceder por él. Hay dos casos en la Biblia, que los voy a dar más adelantito en este desarrollo, donde se negaron a rogar por un personaje y se negaron a rogar por otro personaje. Hasta regañaron al que estaba rogando. Entonces vamos a entrar ahora sí el tema, habiendo aclarado, hermana Adriana, que cuando dice hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte, no se refiere a uno solo. Porque si también esta otra parte que no es de muerte, y la expresión es la misma, hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte, entonces diríamos, ¿hay un solo pecado que no es de muerte? No, hay muchos que no son de muerte. Entonces, el lenguaje o la sintaxis nos da a entender de esta manera. Es como si habláramos de un virus. Hay virus no de muerte, pero hay virus de muerte, pero no es uno solo, son varios. Podríamos usar ese ejemplo para decir que se está refiriendo a una amplia gama. Número 2, no se trata de no orar, sino de no interceder, ponerte entre la persona y Dios para estarle rogando que lo restaure. Y ese es el problema que el apóstol está diciendo, no te metas en medio, porque la persona tiene un asunto con Dios y no es correcto que tú ruegues por él. Bueno, hermana Adriana, ahí está planteado 2 puntos y no sé si está captando ahí o tiene alguna duda, alguna objeción. Le doy el cambio, hermana Adriana, porque usted es la que sugirió el tema y después de usted algún hermano de la sala que quiera comentar o preguntar. Adelante, cambio. Bien, no, sí va quedando ahí no es uno solo, ¿cierto? No es uno solo, sino una clase de algo que se ha cometido, ¿cierto? Y así como lo ha estado explicando pastor, ahí lo voy entendiendo. Bien, bueno, vamos a ir ahora, me imagino que vamos a ver qué es, o si no completo, no sé, algún ejemplo de algún ejemplo de qué es lo que ocasiona este pecado de muerte, ¿no? Entonces, bien, vamos a estar aquí. Cambio. Muy bien, si algún hermano de la sala tiene alguna objeción o alguna pregunta respecto a los 2 puntos y el contexto que estamos señalando, adelante, dejo el micrófono y si no, sigo adelante con la exposición. A ver, micrófono abierto, cambio. Bendiciones, hermano. Nos saluda Joven de Coatzacoalcos, Veracruz. Aquí tengo la palabra rogar. Es la 2065 del Strong y es la palabra erotao. Y erotao significa interrogar, significa pedir, pregunta o preguntar, rogar o hacer pregunta. Lo que significa erotao. Manda el 2046. El 2046 dice, yo creo que es una palabra compuesta, pero ereo significa proferir, hablar o decir. Entonces, la palabra rogar es erotao, que es interrogar, y por implicación es pedir, es requerir, es pedir, es preguntar, y es rogar y es hacer preguntas, es lo que la palabra rogar. Oh, excelente aportación, hermano. Yo tengo ahí la Strong, pero no quiero abrirla porque pues me voy a tardar mucho, ¿no? Gracias. Entonces es rogar definitivamente. Muy bien. Hermana Adriana, cuando tengamos una duda de un vocablo o un concepto, número 1, ya dije, hay que consultar todas las versiones de la Biblia para ver si cambia o añade algo y cuál es el concepto que gana y que va de acuerdo al contexto del libro.
Número 2, hay que ver la expresión en cuestión en el contexto inmediato, es decir, en el contexto de la carta. Hay un contexto inmediato y hay un contexto lejano. El contexto inmediato es el mismo autor, es decir, en este caso el apóstol Juan, dentro de la misma carta. Hágase la pregunta, dentro de la misma carta, el contexto de muerte, de estar en muerte, ¿existe en la carta? ¿O existe solo en ese verso? Después hay que ir al contexto del mismo autor en otro libro, por ejemplo en el libro de Juan, y después al contexto general de la Biblia. Y afortunadamente el tema de estar en muerte está desarrollado en la misma carta. Entonces, ¿cómo entendemos el pecado de muerte? Si nos vamos, por ejemplo, a la primera de Juan, que es el contexto inmediato, y vamos a leer aquí en el verso 10, primera de Juan 3:10, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, y aquí está el concepto, hermana Adriana, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en él. Bueno, dentro del mismo contexto de la carta, encontramos que nosotros hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. En eso conocemos que somos de la verdad. Yo no puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano. Entonces, uno de los pecados de muerte, según la misma carta, es aborrecer a tu hermano. Es decir, que si yo aborrezco a Rabí Pastor, y lo aborrezco por un problema que tuve, pero yo soy pastor, soy predicador, Rabí Pastor a su vez en Argentina es pastor, predicador, pero yo tengo coraje contra él y lo aborrezco, no quiero nada con él, hablo mal de él, y estoy en una actitud de un homicida. Así lo dice literalmente la Biblia. El que aborrece a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. No dice que ya morí, pero dice que estoy en muerte. Conclusión, si yo no me arrepiento del aborrecimiento que tengo contra mi hermano Rabí Pastor, estoy en un pecado de muerte. Y Adriana no puede rogar por el pastor Gamaliel, porque el pastor Gamaliel conoce la escritura y sabe que no debe aborrecer a su hermano Rabí Pastor. Y usted no puede decirme, Dios bendiga al pastor Gamaliel, porque es un siervo de Dios, cuando usted sabe que yo odio al pastor. Entonces dice el Señor, ese hombre es un homicida. Él no tiene vida permaneciente en sí. Punto número 1. El primer pecado de muerte, según el contexto, es aborrecer a tu hermano y no arrepentirte. Eso te va a llevar a la muerte espiritual. Tenlo por seguro. Escucho su comentario, Rabí Pastor. Cambio. 100% de acuerdo, pastor, y usted está encontrando la punta del ovillo de la
madera. Y podemos empezar a tirar y sacar. Por eso decía que este tipo de pecados los disciplina el Señor y tienen 3 etapas, y esto lo muestra Pablo cuando nos habla en la cena del Señor. De un concepto común y tremendo manejado teológicamente del apóstol Juan es muerte, verdadero, testimonio, verdad, tinieblas, luz, muerte, vida. Son conceptos muy fuertes del apóstol del amor, aún en el Evangelio, según San Juan. Ahí cuando veamos nada más en el 3.16 en adelante, 3.17 y 18, cuando veamos el 5, 22, 23 en adelante, el que oye la voz del Hijo de Dios resucita y pasa de muerte a vida. Y como alguien podría decir en lo natural, si estaba vivo caminando por el planeta, pero Dios lo consideraba muerto y ahora tiene vida. Y los que rechazan, bueno, permanecen en muerte, aunque anden caminando. Entonces aquí vemos cómo se maneja este concepto y él lo vuelve a aclarar allí. Pero hay unos, se nota que habla de unos, porque puedo orar por mí, Dios le da vida, puedo rogar por él para que le dé vida y le da vida, siempre y cuando sea un pecado, no pecado de muerte. ¿Cuál es el que lleva a la muerte o me mete en muerte o manifiesta que no estoy en luz? Bueno, hay varios: el rechazo liberado del Espíritu Santo, la resistencia a la voz del Espíritu. Si yo rechazo espíritu de vida, que me exhorta y me habla, y lo hago deliberadamente, o sea, sabiendo, a sabiendas, estoy rechazando un punto principal de mi restauración. Entonces, ¿con cuánto podrá rogar mi hermano por mí? Se vuelve casi inútil ese ruego. No, es una, yo diría así, la apóstol está diciendo en palabras aquí de argentino, están perdiendo el tiempo, porque pasa por otro lado, y que las disciplinas del Señor vienen sobre él, y ya nosotros no logramos que se restaure en vida por solo una rogativa y una petición, sino que, fíjese, Primera de Corintios, de como texto externo, capítulo 11, debe ser 27, 28 en adelante: el que come y bebe indignamente, juicio come. Juicio temporal, esto no quiere decir la pérdida de su alma, pero come un juicio temporal porque es hijo. Está hablando de un hijo de Dios, no está hablando de alguien que comete un pecado de muerte y que es blasfema el nombre de Dios, alguien que es un mundano, vamos a decir así. Porque él ya está en muerte, él ya está en muerte. Haga lo que haga cosas buenas, pertenece al árbol de la ciencia del bien y del mal. Hace cosas buenas de ese árbol, la cual Dios rechaza. Y el malo, perverso, que hace cosas malas del árbol, también está rechazado. Ambos están rechazados. Aquí no está hablando de ese de afuera, sino que está hablando de este de aquí adentro, el cual, llegado a una circunstancia pauta, tiene que arreglar con el Señor. Y el Señor, a saber, tiene 3 disciplinas. Y una precisamente es que menciona ahí, que lleva a la muerte. Cambio. Excelente, pastor. Sí, no podemos, sí vamos a salir del libro de Juan para ver ejemplos, pero la respuesta más legítima a lo que escribe Juan en el texto que nos ocupa, que ocupa nuestra mente porque tenemos la duda, es: el aborrecimiento de tu hermano es el pecado al que se está refiriendo de forma primaria dentro del contexto, y es tajante la escritura. Aquí no hay que si lo aborreces y si no lo aborreces, pues ahí veremos si te dejan entrar. Dice, eres un homicida y no tienes parte. O sea, Dios no nos va a dejar aborrecernos entre hermanos. Pastor, dice la Biblia, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Lo que concierne a la paz es amar a tu hermano, arreglar las cuentas con tu hermano. Si no, estás en muerte, si lo aborreces. Y si una persona persiste en aborrecer a su hermano, no ores por él porque es un homicida y Dios no te va a escuchar. No puedes interceder por él. Háblale la palabra, dile que se arrepienta, pero no le estés pidiendo al Señor que lo restaure, que sería mucho más grave que si se robó algo, que si se emborrachó, incluso, pastor, que si cayó en un pecado sexual que ahora le duele y que puede ser restaurado, al que está empecinado en aborrecer a su hermano. Esto es algo grave y no lo vemos. Hermana Adriana, no sé si capta
primer punto. Creo que sí, pero queremos un comentario suyo. Cambio. Sí, pastor, y qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y ese es un mandamiento, ¿no? Amaros unos a nosotros. No lo estamos guardando, no estamos obedeciendo, estamos haciendo nuestro parecer, ¿sí? O sea, voy a ponerlo así en mí, ¿no? Estoy haciendo mi parecer, entiendo lo que Dios manda y por consecuencia estoy en rebeldía, levantándome por mí, ¿no? Qué fuerte es eso, pastor. Yo voy comprendiendo. Adelante, Carlos. Sí, entonces no digo que ruegues, Señor, mira a mi hermano. Bueno, dice el Señor, ya le dije que no aborrezca, que perdone, como, o sea, el Padre Nuestro es para orarse todos los días como en concepto, y es, perdona nuestras faltas, Señor, así como nosotros perdonamos. Y fíjese que ese es un contexto más lejano, pero quiere decir, si tú no perdonas a tu hermano, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces estás entrampado, vas a la muerte. Necesitas perdonar a tu hermano. Entonces no rogaremos por el que está empecinado en odiar y aborrecer a su hermano. Ese es el primer pecado que te lleva definitivamente a la muerte. Pero el texto dice, hay pecado, o sea, debe de haber otros, y Rabí Pastor ahí habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y yo también estoy 100% de acuerdo que el que blasfema contra el Santo Espíritu de Dios no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Rabí Pastor dijo algo muy importante. El mundano puede blasfemar y puede decir, pero no sabe. Además, él ya está muerto en delitos y pecados. El problema es los que conocen al Señor y que se atreven a hacer afrenta al Espíritu de gracia. Otras expresiones son que tuvo por inmunda la sangre del pacto y que pisoteare la obra del Hijo de Dios. Ahí está la cuestión. Le voy a hacer una pregunta a Rabí Pastor, si todavía sigue en línea. Pastor, ¿por qué se puede blasfemar al Hijo de Dios y ser perdonado, pero no se puede blasfemar al Espíritu Santo y ser perdonado? Cambio. Oh, qué pregunta. No me dio tiempo a respirar. Y bueno, a ver, voy a dar un sencillo ejemplo para no ir por las aristas, es un tema largo. Se supone que las personas pueden deliberadamente rechazar a Cristo, burlarse, decir cosas y pueden ser perdonadas cuando en el momento de recibir la palabra, creer, reciben el beneficio, como aquellos que lo golpearon, lo laceraron, lo insultaron. El Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, y soltó perdón sobre ellos, pero también ellos tenían que aceptar el testimonio y aceptar ese sacrificio, y ahí van a ser perdonados todos sus blasfemias que le dieron, aún golpeándolo, y en la cruz, etcétera, etcétera. Pero yo doy un sencillo ejemplo. Yo puedo no creer en la usina que produce la luz eléctrica. La usina sería la central generadora, ¿no? Y puedo no creer en el cableado que llega hasta mi hogar y rechazarlo y no creer. Pero si no creo en el enchufe, en el toma corriente que tengo dentro de casa, bueno, estoy perdiendo toda la posibilidad de conexión. Si creo en el enchufe, aunque rechace todo lo otro, pero creo en ese toma corriente y enchufo, indirectamente paso a tener contacto con el cableado general y con la usina que genera la corriente eléctrica. Pero si rechazo o creo en lo otro, pero rechazo a la posibilidad única de que yo tenga conexión con toda esa corriente, todo es nulo. Por eso que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un rechazo
a la posibilidad que tenemos hoy de que el Espíritu de Dios nos declare hijos, herederos y blasfemamos contra Él. Realmente quedamos en una posición de imposibilidad. No hay perdón ni en esta era. El siglo habla de era, no habla de siglo de 100 años, ni en esta era ni la venidera. La venidera creo que es la del reino. Así que hay personas que en esta era no se le ha llegado a perdonar, pero parece que en la era venidera habrá un arreglo de cuentas y ajustes, y parece eso indica que pudiera haber arreglo, sí, pero en este caso no hay arreglo ni en esta era, ni de la iglesia, de la gracia, ni en la era venidera, que me imagino que será del reino. ¿Por qué? Porque el rechazo al Espíritu es la punta del asunto, la única conexión con el asunto. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu realmente es un pecado total que lleva a la muerte total, creo que a la muerte segunda. En cambio, la otra, al que nos referimos, me parece que tiene perdón en el venidera, ¿no? Hay una excepción, porque al ser destruido el cuerpo de pecado, aún tu alma sea salva como por fuego en el día de Jesucristo. Eso será un arreglo de cuentas en una palabrita que a usted le produce urticarias, que es tribunal de Cristo. Cambio. Otro tema, pastor. Sí, el que redarguye de pecado al mundo es el Espíritu Santo. Cuando Él viniera a redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando una persona afrenta al único ser que le puede redarguir, y en este caso no es Dios ni Cristo, sino el Espíritu Santo, Él solo se cierra la puerta para ser redimido. Y pastor, la blasfemia específica a la que el Señor se refirió, y fue el que tocó el tema, fue cuando Él estaba echando fuera un demonio, y ellos dijeron, no es el Espíritu de Dios, es por Belcebú que echa fuera a los demonios. Entonces entra el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuirle al diablo lo que Dios está haciendo, hay que tener mucho cuidado. Voy a ofrecer un ejemplo de cuando un apóstol se niega a rogar por un pecado que él consideró que era grave. Él no quiso rogar, creo que lo consideró que era de muerte. Vamos a leer en Hechos capítulo 8. A ver, hermana Adriana. Dice Hechos 8:18. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Fíjense cómo entra el Espíritu Santo ahí. Diciendo, dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiera las manos encima, reciba el Espíritu Santo. Es decir, quería comprar al Espíritu Santo, ¿no? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Mire que, oiga pastor Rabí, yo nunca le he dicho a una persona que te mueras. Pero aquí es lo que le está diciendo, tu dinero perezca contigo. Espero nunca ministrar yo de esta manera, pastor, ministrar muerte. Pero así le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. ¿Me permite hacer una objeción al texto, cambio? Adelante, pastor. Probablemente yo esté basándome en la arcaica Reina Valera, y puede ser que necesite ser corregido yo aquí o consultar otras Biblias. Adelante, lo escuchamos. Cambio. Sí, fíjese, algunos apoyan, algunos hermanos nuestros de España apoyan la posibilidad de maldecir a alguien que está en contra de Dios, en este texto. Pero fíjese que aquí ocurre un ordenamiento mental nuestro. A ver, lo voy a traducir a un castellano más actual. Puedo decirle a usted, moriste por tu plata, o decirle que tu plata se muera contigo. Cambia el concepto. El apóstol no está deseándole la muerte, sino diciéndole, ese dinero perezca contigo. Perezca contigo. No le está diciendo, perece tú y tu dinero. Le está diciendo, tu dinero perezca contigo. Entonces no es un juicio de maldición, si eso es tremenda, realmente dura,
sí que dura, pero no es un juicio de maldición. Porque en el Nuevo Testamento no hay, digo porque algunos apóstoles de hoy, centroamericanos, dicen que nosotros tenemos potestad de maldecir, pero yo les diría que el Espíritu, el Señor los va a bautizar Boanerges, ¿no? Como a los dos muchachos, digo, ustedes no saben a qué espíritu pertenecen a un espíritu de reconciliación con el mundo, y el juicio responde al Señor aquel día, aquel gran día. Entonces me parece que no es una maldición, es una tremenda dura. Te ha cambiado la posición, digamos, diplomacia, aprendemos, por ejemplo, alguien le podría decir a una persona, a una mujer que va a comprar un calzado, usted tiene el pie grande para este zapato, y muy distinto sería que le da este zapato chico para su pie. Yo como cambia el concepto, cambia. Le agradezco su comentario, pastor, porque a mí no me gusta el texto y porque la Biblia dice bendecid y no maldigáis. Por eso dije, espero nunca yo hacer esto, ni lo quiero hacer. Sería muy bueno que la hermana Adriana nos leyera Hechos 8:20, solo para hacer una investigación, ahorita que le dé el cambio. Gracias, pastor, me parece buena su comentario. A lo que iba, no tienes tú parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mire como dice el verso 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, fíjense bien aquí, y ruega a Dios. Pero le dicen a él, tú ruega a Dios. Ruega a Dios. Si quizás, no dice te va a perdonar, pero inténtale, ¿no? Ruega, humíllate. Si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Es decir, te pasaste de la raya, ¿no? Pero ruégale. ¿Qué dice él? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón, si él siente el golpe, y luego dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el evangelio. Pastor, pero no rogaron por él. La Biblia no dice que rogaron por él, pero sí queda claro que el apóstol le dice, ruega tú, si quizá, es que te pasaste de la raya queriendo comprar por dinero el don del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pedro dice, yo no me meto ahí, tú humíllate. Y aquel dice, no, ustedes rueguen por mí, pero no rogaron por él, pastor. Bueno, no dice aquí que rogaron, ¿verdad? A ver, hermana Adriana, léanos por favor Hechos 8:20, y luego le damos otra vez parte a Rabí Pastor. La escuchamos, cambio. Solo en el 20, pastor, solo el 20. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Adelante. En versiones de la Biblia, hermana, para ver la consideración de Rabí Pastor, a ver, en unas 4 versiones de la Biblia, a ver cómo dice, cambio. Muy bien, entonces dice, entonces Pedro le dijo, esta versión antigua. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, piensas que el don de Dios se gana por dinero. Biblia de las Américas. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Dios habla hoy. Entonces Pedro le contestó, que tu dinero se condene contigo, porque has pensado comprar con dinero lo que es de Dios. Nueva traducción viviente. Pero Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Y el lenguaje actual, por último, Pedro le respondió, vete al infierno con todo y tu dinero, lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Adelante, pastor.
Sí, como que es una expresión coloquial. Al infierno con todo y tu dinero. Parece temperamental, Pastor Rabí, la expresión de Pedro, pero era grave lo que él estaba planeando, ¿no? O pensando, pero el punto era que ruega tú, a ver si te perdonan. Era grave, pastor. Cambio. Sí, totalmente, era una afrenta al espíritu. Por eso, en otras versiones, habla en miel de amargura, esto que nos dice ahí, veo que estás, por ejemplo, dice una versión, Dios habló y abandona esta tu maldad tuya y ruega a Dios para que se te por haber pensado así, porque estás lleno de amargura y que la maldad te tiene preso, ¿eh? O sea que vio lo que había en su corazón todavía. Arrepiéntete de tu maldad, dice Neví, ruega al Señor, tal vez se te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado, dice, ¿ve? Pecados que llevan a la muerte. Por eso creo que la reprimenda es dura y sí, como usted dice, no ruegan ellos por él, le mandan a rogar a él mismo. Me parece que le mandan un arreglo de cuentas directo con el Señor y creo que coincide plenamente con lo que Juan nos está diciendo por allá, ¿no? Cambio. Sí, ahí está el pecado por el cual yo no digo que ruegues, no te metas en problemas porque la afrenta es grande y tú estás ruegue y ruegue y ruegue y no has medido el problema de aquel que está aborreciendo a su hermano empecinado o que ha hecho afrenta al Espíritu de gracia y tú quieres rogar por él. No lo hagas, dice el apóstol, ¿no? Entonces, hay otro caso en la primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16, dice, a ver, Primera de Samuel 15:35. Bueno, vamos a leer desde el 35, dice... y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. O sea, cuando le dice, acuérdense que desobedeció la palabra de Jehová y sacrificó las vacas de Amalek y dice como pecado de adivinación es la rebelión y conocemos la historia, ¿no? Entonces, vuelve conmigo, hónrame delante del pueblo. Y dijo Samuel, no te honraré porque has desobedecido y Jehová te ha desechado. Entonces Samuel le toma la capa, Saúl le toma la capa al profeta y se la rompe y dice, así Jehová ha partido tu reino. Y ya, estás desechado, ¿no? Pero dice que Samuel se entristeció porque quería a Saúl. Y luego dice en la primera de Samuel 15:35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. Mas Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Era en vano llorar por él, porque ya estaba desechado. Luego dice, en el 16:1, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Es que ya estaba desechado, el ruego ya no tenía caso. Hinche tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Betlehem, porque de sus hijos me he provisto de rey. Pastor, Saúl fue desechado y el Espíritu de Dios se apartó de él, porque desobedeció una orden de Jehová. David adulteró, asesinó, pero en el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, he hecho lo malo, me siento muy mal, perdóname. Pero luego dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque no se había apartado el Espíritu de Dios. Pero hay acciones que sí hacen que el Espíritu de Dios se aparte, y en ese caso, las rogativas no van a tener ningún efecto. Escucho su comentario, cambio.
sobre esto, sobre David y Saúl. Claro, y Tomás, Saúl, o sea, no David, todo esto, ¿no? Pero ¿dónde estuvo lo malo de Saúl? De que, como dice la palabra, que se obstinó, ¿verdad? Se obstinó y no se arrepintió de este mal, ¿verdad? Ahí está el problema de todo mal que hizo el rey Saúl, porque se obstinaba, ¿verdad? Se obstinaba de todo lo que había hecho y no se había arrepentido y buscaba la aprobación de los hombres y no la de Dios. Amén. Bendiciones. Cambio. Amén, amén, bendiciones. También concuerdo con ese punto, la obstinación, la terquedad de pecar y pecar. Amén. Bueno, aquí es muy interesante lo que dicen los hermanos y como reconveniencia y admonición viene a cualquier cristiano. ¿Por qué? Me baso en lo que dice, por ejemplo, el capítulo, creo que es 15, 4, Romanos, de todo aquello se escribió para nuestra enseñanza, nuestro provecho, nuestra consolación, a fin de que vamos a toda consolación y nos anima a seguir adelante, ¿verdad? Así que todo aquello siempre nos va a servir. Creo que nuestra posición en Cristo es otra y nuestras disciplinas son distintas, porque aquí está planteando para el creyente, el apóstol, parece restauración e inclusive los juicios temporales de Dios sobre sus hijos, parece que son siempre para salvación, ¿no? Y ahí está la soberanía de Dios, la cual nosotros no sabemos qué resultado pueda tener con tal o cual persona, ¿no? Pero creo que es una posición distinta la de aquellos con nosotros, que ellos un buen testimonio por la fe, nosotros por haber creído por la fe recibimos gracia, salvación y declaración de justicia, y también fuimos declarados hijos de Dios, no solo siervos, sino hijos de Dios en la calidad de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Como primogénitos dentro de esta misma casa. Por eso que aquí dice que ese juicio es distinto, ¿no? O sea, juicio temporal, para que no seamos condenados por lo menos esa es el pensamiento y la intención de Dios, hablando de sus hijos. Así que ahí sí hay un juego importante de la soberanía de Dios, que somos sus hijos. Y hay que por ahí peca deliberadamente o anda practicando pecado. Es un tema delicado en ese punto, ¿no? En comparación directa, pero sí tomo, rescato maravillosamente porque la escritura nos corrección. Perdón, están entrando mensajes. La corrección es que, bueno, David tenía un corazón como el de Dios, inclusive en el sentido de que podía arrepentirse, ¿no? De arrepentimiento y ese clamor de no quitar, que Dios no le quite su espíritu. Tenemos una cuestión no de un pecado parecía más grave, pero una capacidad de arrepentimiento maravillosa. Yo creo que esa capacidad de arrepentimiento debería estar en el creyente para llevarlo al arrepentimiento, ¿no? Aún en la última instancia donde Dios mismo está operando un juicio para arrepentimiento. Así que ahí está el papel del Espíritu Santo en un papel muy distinto al Antiguo Testamento, allí susurrando, iluminando de afuera, aquí dándonos luz propia y viviendo y morando de lo nuestro. Por eso creo que eso es lo que dice Hebreos. Tenemos una gran ventaja en este nuevo pacto, tenemos mejores cosas, así que no podemos hacer como Saúl, volviéndonos profanos y desechando nuestra posición de herederos como primogénitos. Si hacemos eso, realmente estamos totalmente descalificados, ¿no? Por la posición que Dios nos ha dado. Cambio. Amén, amén, hermanos, qué bueno que están participando. Sí, Rabí Pastor, en el comentario de Osvaldo Arias le pregunté y dijo, David pecó contra la santidad de Dios, mientras que Saúl pecó contra la autoridad de Dios. Por cuanto tú has desechado la palabra de Jehová, él también te ha desechado. David no desechaba la palabra de Jehová, aunque se le antojó una mujer y cayó en pecado, ¿no? Es más grave el pecado de Saúl en el espíritu, sin duda, aparte del empecinamiento de seguir en él. La cita que yo hago, por supuesto, no es para comparar con el
aquel suceso con ahora la dispensación de la gracia, sino en el sentido de que Samuel rogaba, lloraba, pero ya estaba desechado. Era para dar un ejemplo de que cuando la intercesión no va a funcionar, no lo hagas porque yo ya lo deseché, en ese sentido. Y usted, Rabí Pastor, acaba de tocar el tercer ejemplo, y con esto voy a cerrar el tema, a ver si surgen preguntas, la hermana Adriana o los que están en sala. Usted mencionó, Rabí, y yo creo que es el Espíritu de Dios que lo está guiando, la capacidad de arrepentirse, que no es la misma en todos los seres humanos. Y con esto, y es un punto delicado, yo creo, es mi postura, vamos a ver, quiero oír su opinión. Rabí Pastor, hay pecados que para unos pueden llegar a ser de muerte y para otros no. A ver si me explico. Mire, en Hebreos capítulo 12, dice en el verso 14, seguid, Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso es tajante, ¿no? Pero hay dos zonas. La paz, es decir, no aborrezca a su hermano, ni a nadie. Y también la santidad, es decir, no se meta en pecados que no tengan que ver con la comunión, porque la paz es lo que tiene que ver con la comunión con tu hermano. Y la santidad es el pecado sexual, el pecado de robo y todo lo demás, ¿no? Y luego dice en el verso 15, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Ese es el problema de apartarse de la gracia de Dios. Que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Que ninguno sea fornicario o profano. Fornicario es, pues, se metió con mujeres extranjeras, Esaú, y desagradó a su papá, a su mamá y a Dios. Pero profano, es decir, tuvo en poco el llamamiento. Dijo, no, pues yo voy a vender mi primogenitura, que al cabo eso qué, no vale. Tener en poco lo de Dios. Como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado. Aquí hay un paréntesis, pastor, que me gustaría investigar si existe en todas las Biblias. Y ahí está la hermana Adriana para que nos lea Hebreos 12, 17, para ver si esta glosa, esta explicación aparece en todas las Biblias. Que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona desprecia las cosas de Dios, porque estamos hablando de profanar, tiene en poco lo de Dios, ese es un profano, y tú ruegas y ruegas por él y ruegas, dice, hay pecado por el cual yo no digo que ruegue. Creo que el área de la profanación es otro pecado, pastor, que para muchos puede ser de muerte, y creo que para algunos no. En este caso, no halló lugar de arrepentimiento, quiere decir, no alcanzó a arrepentirse. Mire, me llama la atención de Judas. ¿Acaso no dice la Biblia, pastor, que Judas tomó las 30 monedas de plata y las aventó en el templo y dijo, he vendido la sangre inocente? Y le contestaron los sacerdotes, viéraslo tú, es asunto tuyo. Pero ¿sabe qué? No cayó de rodillas, no pidió perdón, fue y se ahorcó. Yo me pregunto, ¿por qué no se pudo arrepentir si había aventado las 30 monedas de plata? Porque había traspasado la línea de la vida. Esaú tampoco pudo arrepentirse, aunque lloraba, o más bien quería la bendición, pero no pudo arrepentirse de haber vendido la primogenitura. Pastor, hay veces que hay gente que anda menospreciando lo de Dios y la gente quiere rogar por él. Es peligroso, porque tiene un asunto con Dios. Algunos alcanzan a arrepentirse y otros no. Para algunos es pecado de muerte, para otros no. Escucho su comentario, pastor, es un tema delicado.
Cambio. Sí, mi amado hermano, también me gustaría que vea varias versiones de la mañana ahí. No sé si hay algún fornicario o profano como Esaú. Fíjate, hay varias comas. Dicen algunos comentaristas, por ejemplo, y yo lo acepto bastante a esto, de que está un ejemplo rápido sobre haya algún fornicario, coma, o profano. Y ahí va la aclaración. Como Esaú, que por una comida, parece que a Esaú le corresponde la cuestión del profano, y fornicario parece, por perder su primogenitura, pudo haber sido Rubén. ¿Recuerda? El primogénito de Jacob, que esa cuestión de fornicario perdió su primogenitura, y la primogenitura pasó a otro. ¿Recuerda? Uh-huh. Y fíjese qué consecuencia de Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aunque después deseando heredar la bendición, fue desechado. ¿Qué deseaba? Heredar la bendición. Y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, para enmendar y arreglar la situación de la bendición. No lo pudo rectificar a esto. Aunque lo procuró, lágrimas, una versión blanda, puede tener una aclaración, otra vez no, pero dice que ninguno de ustedes se dedica a la prostitución y desprecie lo sagrado, pues hizo Esaú, bueno, que está por sentado que fue Esaú en las dos cuestiones, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor, y ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado, y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo sucedido. Creo que posibilidad de arrepentimiento sería... Se cortó, pastor, cuando dice la posibilidad de arrepentimiento. A ver, termine ahí su comentario para escuchar las versiones. Cambio. Sí, creo que se refiere a perder la posibilidad de arrepentimiento. O sea, posibilidad de volver a rectificar y de que se le perdone y se le vuelva a dar la primogenitura. Eso es lo que perdió por profano. Y creo que por ahí se refiere más a, en este paquete, a otro parecido, ¿no? Como fue Rubén. Fíjate que por qué creo que tiene una munición tan preciosa el libro de Hebreo. Creo que, no sé, va marcando la diferencia y la ventaja maravillosa que nosotros tenemos. Fíjese, los del capítulo 11 termina diciendo que aunque tuvieron buen testimonio no alcanzaron, porque no pudieron ser perfeccionados aparte o fuera de nosotros. O sea que nosotros alcanzamos mejores cosas, y por eso dice, ahora tenemos una nube de testigos, hemos puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Tenemos grandes ventajas, porque tenemos un sumo sacerdote, tenemos un mejor pacto, y tenemos una mejor posición. Por eso nos habla de que no dejemos de alcanzar esa gracia, y que nada nos estorbe. Allí es donde está el texto clave, que haciendo una versión más recobrada del griego, no dice es la paz y la santidad, sino que rectifica la palabra santidad y le pone por santificación, seguir la paz y la santificación, porque resistir a esa obra de santificación del Espíritu no es resistir a Dios, es dejar que una raíz de amargura comience a envenenar y a sacarnos de la gracia que tenemos, en la obra que Dios está haciendo a nosotros. Así que me parece que Esaú pierde la oportunidad de arrepentimiento, o sea, de rectificar su herencia, la pierde, su herencia de hijo mayor. Y recuerdo rápidamente, ya terminando mi comentario, que la herencia de hijo mayor lleva 3 pasos. Para hoy la legislación argentina, ser un hijo mayor no tiene diferencias porque se hereda la misma cantidad, etcétera. Hay que ir a sucesión, y 50 y 50, así sean 2 hermanos. Le corresponde a todos partes, que ya no hay esa legislación. Pero en los tiempos bíblicos esto indicaba algo mayoritario. Por ejemplo, el hijo primogénito, y óigame bien, el hijo primogénito tenía, si eran 2 hermanos, en vez de tener 50 y 50, él tenía un 25% más de territorio. Que este territorio de Saúl, que él lo perdió, lo heredaron los hijos de José, descendientes de Jacob. Heredaron, o de Israel, heredaron que Benjamín, perdón, sí, ya me voy a acordar, Benjamín, perdón, Efraín y Manasés. Así que esa parte del territorio era más amplia, le correspondía a él.
El segundo beneficio de un hijo, la bendición de un hijo, primogénito, el sacerdocio iba sobre sus lomos, iba encargado del sacerdocio de toda la familia, de toda la tribu, de toda la familia. En tercer lugar, el reinado, el cetro de reinado estaba también en su familia. Tres aspectos que ahora nos reconviene, no seamos como él, teniendo la ventaja de ser hijos ahora de herederos en igualdad con Jesucristo, porque fíjese que el texto ya 20, por 19-20, a ver si le digo, no, ya no, el 23 del mismo capítulo dice que ha sido llamado a la congregación al Monte Santo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. El 23 dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos los espíritus. O sea que nosotros se nos puso en una posición de hijos herederos, e igual Jesucristo, primogénitos, todos en el nivel de primogénitos, no podemos cometer la torpeza de una raíz de amargura, de desechar esta gracia, de dejar de practicar la paz con nuestros hermanos y dejar que la santidad siga operando por medio de la palabra en nosotros y el Espíritu. No podemos caer en tal descrédito como cayó aquel, porque es una posición maravillosa y a nosotros se nos ha entregado las tres cosas de esta posición: mayor territorio en esta tierra prometida que es Cristo, se nos ha dado el sacerdocio está en el creyente, ahora en todos nosotros. El sacerdocio ahora es un rey sacerdote juntamente con él. Por eso el reinado también está con nosotros, porque reinaremos con él. Así que la importancia de la primogenitura, y creo que es un gran ejemplo ahí, y motivación para nosotros. No tengamos en poco esto, porque creo que Dios no va a tener por inocente a aquel que juega con esta gracia maravillosa. Hombre, cómo le agradezco a la hermana Adriana que haya invitado al amante de las escrituras a este tema difícil y que hayamos coincidido plenamente, pastor, en el planteamiento. Vamos a escuchar las versiones de la Biblia de Hebreos 17 para darle conclusión al tema. Hermana Adriana, bueno, le leo la versión de Jerusalén. Ya sabéis cómo luego quiso heredar la bendición, pero fue rechazado y no logró un cambio de disposición, aunque lo procuró con lágrimas. A ver, hermana Adriana, de perdida 5 versiones de la Biblia, por favor, cambio. Muy bien. Dice las Sagradas Escrituras, versión antigua, dice: porque ya sabéis que aún después, dando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Tenemos también la Biblia de las Américas: porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. La Dios habla hoy: y ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Cayó al mundo, ya no hubo remedio para lo sucedido. Versión internacional: después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, que con lágrimas buscó la bendición. La Biblia textual: porque sabéis que aún cuando deseaba heredar la bendición, fue rechazado, porque no hay lugar de arrepentimiento, aunque solícitamente la buscó con lágrimas. Y la última, cuando quiso, la lenguaje actual, cuando quiso que su padre le reconociera estos derechos, él no lo reconoció. Lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. Adelante, Cambio. Sí, ahí está. Imagínese usted personajes como Simón el Mago, personajes como el rey Saúl, desechado de Dios, personajes como Esaú,
que se salió del plan. Incluso dice la Biblia, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Cómo vas a rogar por ellos? ¿Cómo vas a rogar por alguien que hace afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cómo vas a rogar por alguien que odia y aborrece a su hermano? ¿Cómo vas a rogar por un profano que dice, me importa poco lo de Dios y la Biblia, tú y tu Biblia? Si es un mundano, puede arrepentirse porque está en muerte. Pero si es alguien que ya conoció, ten cuidado de estar rogando por una persona profana. Ahí están los campos del pecado de muerte, según lo que alcanzo a ver, y parece que Rabbi Pastor ha llegado a la misma conclusión. Rabbi Pastor, un final comentario. Le agradezco mucho que haya estado en este tema tan difícil, de los temas misteriosos de la Biblia. Parece que tenemos una base para dar por resuelto el problema, a reserva de que alguien tenga alguna objeción o algún otro texto que ofrecer. Rabí, le doy el cambio, luego a la hermana Adriana, y abrimos micrófono para algún comentario y salimos de la emisión hasta a un nuevo tema de los temas misteriosos de la Biblia. Adelante, Rabbi Pastor, cambio. Primero espero que mi señal esté buena porque me marca muy baja aquí. Siempre batallando con el internet de Argentina. Otro intento, pastor, cambio. Sí, primeramente agradecer que se me haya convocado e invitado para compartir estos temas y pedir, pero si alguien tiene una opinión diferente, hay algo que debemos coincidir, cualquiera que fuera la opinión de ese o cual aquello, por versiones modernas, debemos tener en cuenta que debemos estar en la luz, practicar la verdad, no exponernos a creer tal o cual pecado fuera de muerte para decir, bueno, como me parece que no es de muerte, entonces, porque yo entraría entonces en una práctica de pecado. Cuando el apóstol habla de los que practican el pecado, hablan de una cosa muy distinta, hasta en tinieblas. En cambio, el que peca, habla no del que vive en el pecado, sino aquel que comete un error, comete una falta en su caminar y va a esta oración porque tiene un abogado, porque está digamos, el Espíritu Santo para asistir en sus debilidades. Así que cualquiera fuera nuestra opinión, si hay alguno que lo tuviera distinta, igual que no podemos tomar deliberadamente esta gracia y tomar tan en poco como lo hizo Esaú y querer dejar solamente para los que quieran ver la pérdida. Para los que quieran ver la práctica, me imagino la blasfemia contra el Espíritu Santo como único pecado, ¿verdad, pastor? A ver, concluya su comentario. Cambio. Sí, hermano, muchas disculpas por la internet. Decía que esto nos lleva a reflexionar porque a veces alguna posición de que la gente preocupada por saber cuál realmente es el pecado de muerte como si fuera uno exclusivo, lo lleva a pensar que puede cometer otros porque no son de muerte. No, el que está en Cristo no está pensando en pecar. El Espíritu no nos lleva a pensar en pecar. Eso es poner la mente en la carne. Que debemos poner la mente en las cosas de Dios y que errores y faltas, pecados, Dios va a estar con su palabra y con su Espíritu asistiéndonos para limpiarnos y perdonarnos, pero no para llevarnos a ninguna práctica del pecado. Así que cualquiera que pueda nuestra posición en cuanto al pecado de muerte, sepamos que no debemos tomar este tema para pensar que hay pecados menores y mayores. Simplemente entender la Escritura y permanecer en Él y practicar la verdad, porque está en Él, practica la verdad y no practica el pecado. Así que un gusto para mí haber compartido estos temas tan lindos, de preguntas de la Biblia que están así como oscuras, pero que el solo texto lo aclara. Un gusto para mi pastor Gamaliel, muchas gracias hermana Adriana, bendiciones aquí desde Argentina. Cambio. Hermana Adriana, conclusión del tema, preguntas, objeciones, y abrimos micrófono un ratito porque se está acabando la batería de la emisión en vivo. Adelante, hermana Adriana, cambio.
y primeramente dar las gracias, ¿cierto? Por la ayuda para traer este versículo. Sí, ¿no? Dios es luz, dice primera de Juan 1. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Recordaba lo que decía el pastor, ¿no? Rabbi Pastor, Dios es luz y andar en la luz, ¿no? No persistir andando en la carne o en el yo, ¿no? En nosotros mismos, ¿sí? Entonces, bueno, interesante todo lo que nos aclaró aquí, ¿no? Por medio de ustedes, nuestro Señor. Muy bien, muchísimas gracias, pastor. Muchísimas gracias también al pastor Rabí. Cambio. Gracias a usted, hermana, por preguntar, por contribuir a los temas misteriosos de la Biblia. Me aproveché de su pregunta para hacer un programa y estará en YouTube. Hermanos de la sala, ¿algún comentario para finalmente salir de la emisión? Cambio. Hermano, los he estado viendo, hermano Pastor Gamaliel y hermano Pastor Rabí Pastor. De verdad que muy buenos temas, muy buen tema. Y ya mucho la perspectiva de pensamientos que a veces muchos tenemos equivocadas, o si la tenemos correcta, pues nos amplía la información para estar conscientes de ellos, seguros. Qué bueno, gracias a Dios. A mí me gustaría que trataran que ven Levíticos, a ver cuándo tienen la oportunidad de Azazel, algo así. El tema está tremendo, no lo entiendo muy bien. Y bueno, pues saludar al pastor Rabí Pastor. Hace mucha falta por aquí, pastor. De verdad que Dios le ha dado el don de enseñar las escrituras. Así es de que junto con el pastor Gamaliel hacen este canal pues de grande bendición. Así es. Y bueno, pues aquí quedamos a la escucha. Un saludo, un abrazo y cambio. Hermano, me quedó una horita, pero yo sé que ya se acabó el programa, pero no sé si se me puede, nomás para expresar un titito. ¿Cómo? Ya se acabó el programa, yo ya sé, pero me quedó una dudita. A ver, exprésala rapidito, hermano, porque se acaba la pila. Adelante. Sí, ustedes enseñaron ahorita que el pecado de muerte es el que aborrece a su hermano, que más o menos así fue. Sí, es el más directo según el contexto de la epístola, es de muerte. Ningún homicida va a entrar. Arrepiéntete o vas a la muerte, cambio. Bueno, yo siempre he sido de la postura de que el diablo tira a matar, a apagar el espíritu, y entonces ya estamos ahí ya en el pecado de muerte, ya en desobedecer al espíritu. Pero bueno, la duda que me queda, hermano, es que cómo es, si ustedes afirmaron eso, cómo podría ser, hermano, si David cometió homicidio y adulteró y fue perdonado porque se arrepintió, aunque ustedes explican también que el que no es su hermano y se le pide perdón, pues es homicida. Pero ¿cómo pedir por él si nosotros no vemos cuando alguien puede aborrecer a tu hermano? No vemos, no sabemos cómo dice si vi cometer pecado, o a lo mejor me cuatro, pero estuvo muy buena su aportación, hermano, muy buena, los felicito, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Que ya no se terminó, pero una pregunta que no sé, puede ser blasfemia contra el Espíritu Santo cuando uno ve manifestaciones extrañas que en ciertas partes dice que son del Espíritu Santo, y a nosotros pueden ser extrañas, como un ejemplo, risa santa, vómito santo, partir el pelo, ciertas cosas, y ahí, hermanos, dicen
manifestaciones de demonio. Y si son del Espíritu Santo, pueden ser blasfemias, o puede ser blasfemia que digan de Dios y no son de Dios. Es blasfemia el que está mintiendo Dios. Bueno, ojalá que no se acabe la batería. No es tan sencillo como expresar, no, esto no es de Dios. No, la blasfemia contra el Espíritu Santo de los fariseos, ellos sabían que Jesús venía de Dios. Lo dijo, dice, pero muchos creían en él, pero no lo confesaban porque amaban más la gloria de los hombres. Era muy evidente, ¿no? La blasfemia se da cuando se conoce. Es a blasfemar porque conocían. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No, hermana, no se trata de un simple comentario del vómito santo, de esto. No, se trata de una rebelión en el espíritu contra el Espíritu de Dios. Por eso dimos casos específicos donde, ¿a quién se le ocurre tratar de comprar el don de Dios con dinero, por ejemplo, no? Si no dijéramos, no, pues con cualquier comentario ya cometió el pecado de muerte. No, no se está planteando de esa forma. Por otro lado, el aborrecimiento contra tu hermano es evidente. Y lo que está diciendo la Escritura, no ruegues por una persona que aborrece a su hermano. Dile que se arrepienta porque está en muerte. O sea, no te vas a poner a rogar por él. Y es muy evidente. Bueno, probablemente en otra emisión seguimos con las preguntas porque se acabó el tiempo, hermanos, pero les doy gracias por estar en el programa. Y si no coincidimos en cosas, pues vamos a seguir aprendiendo. Así que muchas gracias por el tiempo y por haber estado aquí en los temas misteriosos de la Biblia. Rabí Pastor está invitado para hablar de Azazel, el chivo expiatorio de Azazel. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Nos vemos en una nueva emisión, los temas misteriosos de la Biblia. Muchas gracias. Hasta la próxima.